Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este lunes 28 de marzo del año 22. Nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aún no ha comparecido en el Congreso de los Diputados para explicar cuestiones tan importantes que han ocurrido en los últimos días, como su acuerdo con el rey de Marruecos por el tema del Sáhara o lo decidido la semana pasada en el Consejo Europeo respecto a la política energética de la Unión Europea y de España en particular. Sin embargo, Pedro Sánchez se ha comparecido hoy en un acto medido al milímetro, podríamos decir, organizado por una agencia de noticias, Europa Press, y por una consultora, McKinsey & Company, en el que nadie podía dar réplica al presidente del gobierno, en el que ni siquiera se le podrían hacer preguntas al presidente del gobierno. De lo que se trataba hoy era de escuchar lo que nos decía y anunciaba el presidente del gobierno, lo que decía Pedro Sánchez ante los ministros socialistas y ante algunos de los mandamases del IBEX 35. Esta era la presentación. Señor presidente del Gobierno de España, querido presidente, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, vicepresidenta segunda de Trabajo y Economía Social, vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ministra de Hacienda y Función Pública, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, querida ministra, director de Gabinete del Presidente del Gobierno, delegada del Gobierno, secretarios de Estado, presidentes y presidentas muy numerosos de las grandes compañías españolas que nos apoyáis, a McKinsey y Europa Press en generación de oportunidades, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. La presentación casi duraba lo mismo que un discurso, ¿verdad? Pero es que estaban todos los que ha dicho el presentador. He dicho los ministros socialistas, se me ha olvidado que estaba también la vicepresidenta Yolanda Díaz, no es que la meta ya en el PSOE. Después de la breve introducción, Pedro Sánchez ha tomado la palabra para hablar durante 25 minutos seguidos de Vladimir Putin y luego para anunciar las medidas que va a aprobar el gobierno mañana, se supone, para hacer frente a las subidas de precios y el debilitamiento de nuestra economía. Lo que van a escuchar es uno de los 5 ejes que ha anunciado Pedro Sánchez. En primer lugar, la subida en el precio de los combustibles sabemos que afecta a todas las familias, no solamente a determinados sectores, sino a todas las familias, y por eso les anuncio que el Gobierno efectuará una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. En segundo lugar, en el ámbito laboral vamos a tomar medidas para proteger el empleo evitando el despido y además las empresas podrán acudir a medidas de flexibilidad interna como los ERTEs que también han funcionado durante la pandemia. En tercer lugar, en materia de vivienda y de forma excepcional, para evitar subidas elevadas que perjudiquen a las familias arrendatarias, las revisiones de los alquileres durante los próximos 3 meses tendrán un límite del 2%. Y además, para ayudar a las familias más desfavorecidas, el Gobierno de España aumentará un 15% durante los próximos 3 meses la cuantía de la ayuda del ingreso mínimo vital. Y del mismo modo, más de 600.000 familias adicionales podrán acogerse al bono social eléctrico, llegando así a los casi 2 millones de hogares protegidos con este bono. Y por último, como ya conocen, extendemos hasta el 30 de junio las medidas fiscales vinculadas a la factura de la luz. En concreto, lo saben ustedes, el tipo de IVA seguirá al 10% para los pequeños consumidores, el impuesto especial a la electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto de la generación eléctrica. Todo esto nos ha dicho el Gobierno que va a costar 6.000 millones de euros en los meses de abril, mayo y junio. Le hemos preguntado a nuestros analistas Juan Ramón Rayo y Manuel Fernández Ordóñez, el Mafo Bueno, ¿qué les parece el plan de choque anunciado hoy por Sánchez?
muestran un claro sesgo cortoplacista de este gobierno y en general de la mayoría de gobiernos europeos. Básicamente se trata de inyectar 6.000 millones de euros en un trimestre en la economía para contrarrestar las consecuencias negativas de la inflación. Problema de esto, que si la inflación se prolonga, 6.000 millones de euros por trimestre son 24.000 millones de euros. No tenemos ni mucho menos margen presupuestario para sufragar una política de este estilo. Y segundo problema, inyectar más gasto público en la economía ceba todavía más la inflación, de modo que simplemente es una medida desesperada para salvar la papeleta en el corto plazo. La medida de bajar 20 céntimos cada litro de combustible es una medida que rebaja la presión sobre las facturas de los consumidores, pero es una medida que es a todas luces insuficiente. Más que nada porque lo que estamos pidiendo es que el gobierno haga un esfuerzo y con esta medida no está haciendo ningún esfuerzo. De esta bajada de 20 céntimos el gobierno asume 15 y las petroleras 5 céntimos, pero fijaos bien. Cuando el diésel estaba a 1,15 €, no hace mucho, el gobierno se estaba llevando 38 céntimos de impuesto de hidrocarburos y 20 céntimos de IVA. Pues bien, ahora que el diésel está a 2 euros, se está llevando lo mismo de impuesto de hidrocarburos porque es un precio fijo, pero se está llevando 35 céntimos de IVA, es decir, 15 céntimos más. Por tanto, que el gobierno asuma una bajada de 15 céntimos le está llevando a recaudar exactamente lo mismo que antes. Y el problema está en que el Estado no está haciendo ningún esfuerzo. Lo estamos haciendo únicamente nosotros. Y no está haciendo ningún esfuerzo porque es incapaz de bajar el gasto público, porque lo único que piensa es en seguir recaudando lo mismo, aunque la población esté sufriendo de una manera muy aguda esta crisis energética. Por tanto, medida insuficiente y medida en la que el gobierno no hace ningún esfuerzo. Pues ya lo han escuchado, la opinión de nuestros analistas de Rayo y de Mafo, del Mafo Bueno, que no les gustan, con diferentes argumentos, el plan de choque de Sánchez de los 6.000 millones de euros. Y les recalco lo de los 6.000 millones de euros, aunque seguro que ustedes han oído en las noticias que el plan de Sánchez consta en realidad de 16.000 millones de euros. ¿Qué pasa con los 10.000 millones de diferencia? Pues es que el gobierno ha anunciado 6.000 millones de euros en medidas más una línea de crédito de 10.000 millones de euros que avalará el Estado a través del ICO, aunque la pasta los que la sueltan son los bancos. ¿Por qué no incluimos nosotros estos 10.000 millones de euros en el plan? Pues para no ayudar al ejercicio de ilusionismo de la Moncloa, eso de inflar los anuncios con todos los miles de millones de euros que pueda el titular aguantar, porque, como recuerda, por ejemplo, hoy el diario ABC, aún quedan 36.000 millones de euros en líneas de crédito ICO de las que se abrieron por el COVID, porque parece que las empresas y los autónomos están renunciando a endeudarse más y que lo que demandan son otras cosas. Así que nos ahorramos lo de los créditos y los avales de 10.000 millones y nos hemos centrado en esos 6.000 millones, que ni a Juan Ramón Rayo ni al Mafo Bueno les convencen. Pero vamos a ver qué les parece a los socios del PSOE y a los partidos de la oposición, que son los que tienen que votar el decreto del gobierno y a los que expresamente se dirigía el presidente del gobierno esta mañana. ¿Qué más tiene que ocurrir para que respondamos unidos? ¿Qué más tiene que suceder para dejar de lado las rencillas, los sectarismos y sumar fuerzas? Esa es la política que va a desplegar el gobierno. La política de la unidad, la política de la determinación y la política de la justicia. Porque Europa, señoras y señores, está unida en la respuesta a Putin. Y España también debe estar unida en la respuesta a Putin. Ahora lo que solicito a todos los actores políticos, institucionales y sociales, que nos unamos detrás de este plan de choque de respuesta al impacto económico y social de la guerra, les pido que podamos compartir, esta vez sí, el sentido del mejor patriotismo, que es comprometer a nuestro país en una causa justa y salir adelante con orgullo. Esto que ha dicho hoy Pedro Sánchez nos ha recordado mucho a lo que decía Pedro Sánchez con las medidas que adoptaba el gobierno de Pedro Sánchez para gestionar la pandemia del coronavirus. Porque hoy, una vez más, Pedro Sánchez le exige al resto que le voten sus planes cuando ya los ha anunciado. Sánchez no negocia. Sánchez ni siquiera informa antes a los partidos políticos
que se enteran de las medidas concretas por la prensa. Y luego, cuando el plato ya está servido, les dice a los partidos políticos, a las comunidades autónomas, lo hacía cuando la pandemia, que estos son lentejas, que si quieres las votas y si no, eres un antipatriota. De momento, Núñez Feijóo le ha respondido esto a Sánchez. La propuesta del presidente del Gobierno que llevó al Consejo de Primeros Ministros en Europa no fue aprobada. La propuesta que hizo de desconectar el precio del gas del mix energético, la Europa dijo no. Tiene ahora un mes España para presentar una propuesta y, por tanto, digamos que las propuestas del Gobierno no han sido aprobadas por parte de la Unión Europea. Con la confirmación de que no hay una bajada de impuestos que estaba comprometida inicialmente y con el no a Europa a la propuesta de política energética del Gobierno, tenemos que seguir esperando para que se nos explique exactamente qué es lo que se va a hacer después de un año de incremento de precios del 7,6%. A Vox y a Ciudadanos tampoco les ha gustado lo que han escuchado esta mañana de Sánchez. Es decir, los españoles vamos a pagarnos a nosotros mismos los 20 céntimos. No hay ningún sacrificio, ni por parte de las grandes empresas, ni por parte del Estado. Ni una sola renuncia por parte del Gobierno. Por supuesto que entendemos que debe compensarse absolutamente a los transportistas, que debe compensarse a todas las familias, pero que eso debe hacerse mediante una reordenación del sistema y a través de la bajada de impuestos. Claramente insuficientes. Ya no se trata solamente de llegar el último, se trata además de no adoptar todas las medidas que se podían adoptar. Queremos que se toquen los impuestos directos, queremos que se adapte la tarifa del IRPF a la inflación, queremos que se mantengan el IVA reducido de la electricidad hasta final de año, eso va a crear una cierta seguridad sobre el precio de la electricidad, queremos que se bajen los impuestos que gravan los combustibles. ¿Van a ayudar a la gente? Pues que lleguen las ayudas de verdad a la gente, porque se plantean a bombo y platillo toda una serie de ayudas, como es el caso de los 20 céntimos en el litro de carburante, pero ya veremos lo que esto tarda, este dinero tarda en llegar a los que verdaderamente lo necesitan. Si el PP, Vox y Ciudadanos estaban enfadados, no les cuento cómo estaba hoy el PNV, porque al fin y al cabo Sánchez es presidente gracias al PNV y Sánchez los está tratando con el mismo desprecio que a la oposición, porque el PNV se entera también por la prensa. De este plan de choque en concreto también. Aitor Esteban, el portavoz del PNV, estaba esta mañana que fumaba en pipa porque el gobierno le ha llamado hoy, durante la mañana, durante 5 minutos por teléfono, y luego ha tenido que escuchar las medidas en detalle al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos. Y hombre, esto no, al PNV no se le hace. Tienen que tener el privilegio, por lo menos, de enterarse 5 minutos antes. En defensa del gobierno de Sánchez tengo que decir una cosa, y es que no quieran informar, que también. Es que aunque quisieran, no lo pueden hacer porque es que están actuando sobre la marcha. Y para que vean que no exagero, se lo voy a ilustrar con las declaraciones de los propios protagonistas. Podemos no es un socio cualquiera del PSOE, es su socio de gobierno. Y esta mañana ha dicho que el plan de Sánchez le parece corto. Eso sí, si no llegan a estar ellos, la cosa habría sido mucho peor. Isa Serra. Evidentemente no todas las medidas que propusimos en ese escudo social y verde se han incorporado. Somos más ambiciosos en las medidas que proponemos, pero desde luego, si no hubiésemos propuesto esas medidas, si no estuviésemos dentro del gobierno de coalición, hoy no estaríamos hablando de que aprueba el gobierno de coalición estas medidas. Que le han preguntado entonces a la ministra de Podemos, Ione Belarra, cuáles eran esas medidas que quería Podemos para el plan de choque y que se han quedado fuera del anuncio. Escuchen. Todas las medidas para bajar la factura de la luz están pendientes de negociarse hoy mismo, porque tienen que entrar mañana y luego lo que se aprobó en el Consejo Europeo es poner un tope, un precio de referencia, con lo cual eso no actúa realmente sobre los beneficios caídos del cielo.
¿todavía es posible que se entre a intervenir los beneficios caídos del cielo o con el precio de referencia ya es imposible? Anticipo que hoy tampoco vamos a dormir mucho, sobre todo el secretario de Estado de Derechos Sociales. Precisamente topar el precio del gas hace que esos beneficios que se cobran en las energías, por ejemplo, hidroeléctricas, se reduzcan mucho, con lo cual sí, vamos a reducir los beneficios al mismo tiempo que bajamos la factura de la luz, si este es el mecanismo finalmente elegido. Hoy tampoco vamos a dormir mucho, si este es el mecanismo finalmente elegido. Es decir, que el Consejo de Ministros es mañana por la mañana y todavía esta madrugada el PSOE y Podemos van a seguir negociando qué se incluye en el decreto. Y pese a ello, pese a que no está nada cerrado, como acaban de escuchar, nadie del gobierno se priva de hacer anuncios. Oye, podían haberse esperado un poco, ¿no? Sánchez podía haber retrasado, haberle dicho a los de McKinsey, oye, mira, que no puedo salir el lunes porque es que todavía estoy negociándolo y además no he ido al Congreso. Retrasamos el acto al jueves. No, ha salido hoy a hacer el anuncio antes del Consejo de Ministros y antes de ir al Congreso. Pero claro, ¿qué pasa con los anuncios? Pues que la gente ya no se fía. La gente va a la letra pequeña, le da el pause de la televisión, cuando está pasando a toda velocidad las letritas esas pequeñas que no te da tiempo a leer para nada. Y, por ejemplo, se va a prohibir el despido. Y los periodistas dan al pause y preguntan, y luego pasa lo que pasa. Que los ministros de Sánchez, sobre todo esto le suele tocar casi siempre a Calviño, tienen que tratar de escaparse como pueden de las preguntas concretas de la prensa. Escuchen. Presidenta, los empresarios no están de acuerdo, no comparten, por lo que hemos podido escuchar a Lorenzo Amor, algunas decisiones como, por ejemplo, entiendo la de prohibir el despido. ¿Qué le dice a eso a los empresarios? Bueno, yo creo que el conjunto de la ciudadanía es consciente de que es el momento de repartir de forma justa el impacto negativo de esta guerra. Y desde este punto de vista, aquellas empresas que reciben ayudas públicas naturalmente no pueden dedicar estos recursos a despedir a los trabajadores. La medida concreta de protección del empleo, evitando ese despido, ¿cómo va a funcionar? Bueno, como estaba señalando, estamos trabajando en medidas que garanticen que las empresas que reciben ayudas directas no dedican esos recursos a despedir a los trabajadores. ¿Pero va a incluir también la prohibición de despedir de forma objetiva a empresas que no reciban ayudas? Me van a permitir que el detalle lo expliquemos mañana cuando lo adopte el Consejo de Ministros. El paquete se va a aprobar mañana. Oiga, ¿van a prohibir despedir a las empresas? Sí, claro, no pueden recibir ayudas públicas y estar despidiendo a la gente. Entonces las empresas que no reciben ayudas públicas van a poder seguir despidiendo. Miren, estamos trabajando en ello, se lo contamos mañana. Estamos trabajando. 8 y 19, 7 y 19 en Canarias. Les recuerdo que el Consejo de Ministros es mañana. A la vicepresidenta Yolanda Díaz, la insana curiosidad de los malvados periodistas también le han puesto en apuros. Seguimos trabajándolas, pero sí hemos avanzado en materia de minoración de los beneficios caídos al cielo y sí se están cerrando, como han visto estos días, para llegar a un acuerdo con Portugal y también con la propia Comisión Europea. Habrá minoración de los beneficios de las empresas, pero no un impuesto. Sí, estamos trabajando en la minoración, como ha adelantado el propio presidente, y estamos pactándolo de la mano de Portugal y también de la Comisión Europea. ¿Cuándo se notará la bajada en el recibo de la luz? ¿Cuándo se notará entonces? Cuando cerremos las medidas, el impacto será inmediato. Piensen también que, tenemos que cerrar no solo en nuestro país, sino también con Portugal y con la propia Comisión Europea. ¿Cuándo se notará todo esto en el recibo de la luz? Respuesta titubeante de Yolanda Díaz: cuando cerremos las medidas. ¿Y cuándo será eso? Pues todavía no lo sabemos. Lo que sí parece seguro, aunque con Sánchez es arriesgado decir eso, es que impuestos, bajada de impuestos, lo que se dice rebaja de impuestos, no va a haber. Como ven, todo es suspense. Todo está todavía en el aire. Nadie sabe qué saldrá mañana en el Consejo de Ministros. Y eso que estamos en la víspera. Y nadie sabe qué pasará hasta el punto de que Podemos nos ha dicho que esta noche no van a dormir continuando las negociaciones. La pregunta es si esto se podía haber evitado
o no. Si el gobierno podía haber elaborado este plan con antelación y con menos prisas y con menos improvisaciones, o si al gobierno no le ha quedado otra, porque si no llega a ser por lo sucedido en el Consejo Europeo de hace unos días, el plan de choque anunciado por Sánchez no se podía haber llevado a cabo. Claro, ya va más de un mes de la invasión de Rusia a Ucrania y el gobierno dice que todo es por culpa de esa invasión. Viendo lo que sucedía hace un mes, ¿no pudieron empezar a concretar este plan para que el día antes, como el mal estudiante, se tengan que pegar la panzada y mañana, a base de cafés, Red Bulls y demás, presentar algo? Para salir de dudas de si había otra opción, le hemos preguntado por la cuestión técnica de los tiempos y del Consejo Europeo a Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos. Escuchen el mensaje que me enviaba. Hola, Dieter. No, la verdad es que no hacía ninguna falta esperar tanto para llegar a este resultado, y la verdad es que todo lo que he anunciado hoy se podía hacer independientemente de lo que pasara en Europa. De hecho, yo creo que lo que ha pasado en Europa ha sido básicamente nada. Es una cortina de humo para justificar el haber tardado tanto tiempo en hacer estas medidas, y realmente la Comisión ha prestado a decir que había conseguido que se les trataría de una manera especial, pero la realidad es que el ordenamiento jurídico europeo no ha cambiado, el ordenamiento del marco de la energía no ha cambiado, las directivas no han cambiado, y por tanto lo que es legal y no legal hacer en España hoy es lo mismo que lo que era ayer. Aclarado este punto, que no hacía falta esperar, solo les digo una cosa más. Y esto es una opinión personal, así que no es que pueda estar equivocado o no, es que es la mía. Yo creo que viendo toda la expectación que se ha levantado para lo de mañana, mañana debería ser Pedro Sánchez en persona el que comparezca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para responder él y no su portavoz Isabel Rodríguez o las vicepresidentas a las muchas preguntas concretas que seguro van a surgir por los periodistas tras presentarse este plan. Sé que es mucho más fácil presentar un plan de choque aún sin cerrar ante los jefes silentes del IBEX 35 que delante de los periodistas. Pero, aunque solo sea una vez, pues no estaría de más que el que diera la cara ante las situaciones complicadas fuera el jefe y no sus subalternas.